Bien, continuamos con lo que es parábola. ¿Qué dice acá? Hallar el foco y la ecuación de la directriz. Muy bien. Gráfica. ¿No? Reconociendo. Recuerden que en una parábola, el que no tiene cuadrado, ese es el eje de la parábola. O sea, es una parábola vertical. Que se abre para arriba, porque su parámetro es positivo. Profe, ¿cómo sabes que su parámetro es positivo? Porque positivo esto. A propósito que 4 veces P es igual a S24, P vale 6. El origen, el vértice está en el origen de coordenadas, porque es una ecuación canónica. El foco se encuentra P unidades arriba y la directriz P unidades abajo. A propósito, la directriz corta el eje Y. Por lo tanto, su ecuación es Y igual. P, 6 unidades arriba, Y 0,6. Mientras que la directriz está 6 unidades debajo, es decir, Y igual a menos 6, porque está debajo del origen, para abajo negativo, para arriba positivo, ¿no? 0,6 y Y menos 6 sale la B. Ahí está, mira, la terrible parábola. En un espejo cóncavo se ubica el vértice y el foco en los puntos 1,3 y 3,3. O sea, así. El vértice en 1,3 y el foco en 3,3, lo cual me permite ver que el parámetro sea 2. ¿Por qué? De 1,3 a 3,3 hay 2 unidades. La parábola va hacia la derecha. Hallar la ecuación de la parábola que representa el espejo. Una parábola que va a la derecha, horizontal. Y menos K al cuadrado es igual a 4P por X menos H. Vértice 1,3, H, K. Entonces, Y menos 3 es igual a 4P, 8, porque P vale 2, por X menos 1. Ahí está la ecuación ordinaria de la parábola. Y menos 3, 8 veces X menos 1, la alternativa C. O sea, si te dan puntos, tienes que ubicarlos en el plano, bueno, bien, nada más, bien ubicados, bien puestos. 39. Hallar la ecuación de una parábola si el foco es 0,4, el eje y la directriz es Y igual a menos 4. Dice Y igual a 4, por eso, perdón, dice Y más 4. Por eso tú tienes que ubicarlo. Si dice Y más 4, entonces Y vale menos 4. Y el foco está en 0,4. En el medio de los dos se ubica el vértice, que es el origen de coordenadas 0,0. Justo es el medio. Entonces la parábola se abre para arriba. Parámetro P, 4, ya sea de 0 a 4 o de 0 a menos 4. La ecuación canónica de esta parábola será vertical, 4pi. Y como P vale 4, positivo, 16. X al cuadrado es igual a 16y. Parábola vertical. Un espejo cóncavo, ya, este es el gráfico ya. Está en el origen, mira, su vértice está en el origen según estos puntos. El parámetro P indica que está en menos 2, ahí, el foco. Parámetro vale menos 2. Detrás está la directriz en el punto 2, como bien claro ahí está en la gráfica, ¿no? ¿Ya? El parámetro está dentro de la parábola, el foco, disculpa. Un espejo cóncavo es instalado en cierta posición, donde en la parte posterior se coloca una viga vertical y perpendicular a un soporte de P en su directriz, que es de la misma medida hasta el F2.0. ¿Cómo se muestra en el gráfico? Chévere. Claro, y esta parte sería el lado recto, esto. Esa línea es el lado recto.
Aquí es la ecuación de la parábola. Bueno, por las puras me he hecho dibujar tanto, porque si es una parábola horizontal, es menos 4p por x. Menos, porque está para la izquierda. Como p vale 2, 2 por 4, 8, x. Menos 8x. Y al cuadrado es igual a menos 8x. Si me haces el florazo que te metían, simplemente el parámetro, ya sea para adentro o para afuera, es pues lo que se necesita para la ecuación de la parábola, ¿no? Porque eso es para adentro o para afuera. Ya está la 40. 40, ¿no? Pregunta 40. Muy bien. Una trayectoria parabólica tiene por ecuación x igual a 2y al cuadrado, hallar su vértice y su foco. ¿Ya? Ordenamos. Y al cuadrado es igual a 1/2 de x. Sí, así debe ser. Y esta es una parábola horizontal. Su vértice está en el origen. Es canónica la ecuación, porque no tiene ni restas ni sumas, por eso. Y su foco está p unidades a la derecha, donde 4 veces p se iguala con el coeficiente de x, 1/2. P vale 1/8. Hallar vértice y foco. El foco está p unidades a la derecha, es decir, 1/8,0. 0.0 es el vértice y 1/8,0 sería la alternativa A. ¿Ya? Ahí también la ecuación de la parábola. (42) A partir del siguiente gráfico ya la ecuación de la parábola. Chévere. Tenemos la parábola, su eje. A ver, su vértice, según ese gráfico, es el punto 1,0 y tiene un punto de paso que es 2,1. A partir del siguiente gráfico, ya la ecuación de la parábola, si 2,1 es foco. Bueno, eso está mal, ¿no? Porque el foco no es este. Es un punto de paso, debe ser. Bueno, la ecuación de la parábola horizontal, y menos 0 al cuadrado, es igual a 4p positivo, porque está para la derecha, por x menos 1. Ecuación de la parábola. Reemplazamos un punto de paso porque me falta hallar la p. Bueno, de hecho quedaría y cuadrado 4p por x menos 1. Ahí está. Punto de paso, x vale 2 y y vale 1. Dos menos 1 es 1, es neutro. 4p vale 1. Lo reemplazo ahí y quedará que y al cuadrado simplemente es igual a x menos 1. Ecuación ordinaria de la parábola. Y cuadrado es igual a x menos 1. Si hay un error, ¿no? 2.1 no es foco, es un punto de paso. ¿Sí? Ahí sí han pataleo feo. 2.0 es el foco, ¿no? 2.1 no es punto de paso, se han equivocado. 43. A ver, una pregunta igual, o creo que es la misma. Sí, es la misma pregunta, ¿no? Es el mismo gráfico. Pregunta 43, chala, es la misma pregunta. Y cuadrado es igual a x menos 1. Bueno, se les chispoteó. 44. Uy, ¿dónde está la pita? Acá está la pita. Hacer un gráfico de una circunferencia. Eres ajena. Ahí está. Tenemos una parábola. A ver. Esta parábola sí está interesante. Más o Mickey. Por aquí está el foco. Acá está el vértice de la parábola.
que hay un punto C, que es perpendicular, o sea, es un punto de tangencia. Y el foco se une con B. ¿Qué es B? Un punto de paso de la parábola. A ver, ¿cuál es el florazo que dice la pregunta? En la siguiente figura, F y O son el foco y el vértice de una parábola. Chévere. OF es igual a FC, mitad mitad. O es el centro de la circunferencia cuya ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, esta circunferencia tiene radio 1, medio y medio. Un medio, radio 1. A propósito, ¿no? Este 1 medio es la distancia del vértice al foco, ese es el parámetro. Parámetro vale 1 medio. Como el vértice de la parábola está en el origen, bueno, entonces la ecuación de la parábola que lo vamos a anotar acá abajo será y al cuadrado igual a 4p por x. Si p es 1 medio, 4p es 2. ¿Ya? Si p es 1 medio, 4p es 2. Hallar el área del triángulo AFB. Ah, falta una línea más. El área del triángulo AFB es un triángulo obtuso. El área es base por altura sobre 2. A ver, si te pide el área del triángulo AFB, ¿ya? AFB, entonces el área es la base AF, ojo, la base es AF, por la altura BC, la altura es BC sobre 2. Entonces el área será AF, 1 más 1 medio, 3 medios. Falta BC sobre 2, falta BC. A ver, ¿cómo vamos a hallar el segmento BC? ¿Hay algún dato más o algo más que haya? Hallar el área de la región de FB. Si el foco es bueno, a ver, algún dato del gráfico que esté así. No, no hay ninguna escala, ese cuadriculado solo es así. Entonces, ¿cómo hallamos BC? 1, 1. No dice nada del 45. Bueno, vamos a hacer un punto de paso, bueno, obviamente. Desde el origen de coordenadas, ¿cuál es el valor del punto B? Es 1, punto y coma H, donde H será precisamente esa altura. Desde el vértice se cuenta 1 en X y H en Y. Reemplázalo en la ecuación. H al cuadrado es igual a 2 por 1. Entonces, H sale raíz de 2, que es la altura, que es lo que nos faltaba. ¿Cómo hemos hallado? Con la ecuación de la parábola, P punto de paso. Eso sale 3/4 raíz de 2, unidades cuadradas. 3/4 o 0.75, ¿no? 3/4 por la raíz de 2. Ahí tiene una pregunta bien interesante. Ya, ahí está la preguntita. Ahí está la preguntita en cuestión. La gráfica de una parábola, el eje Y, el eje X, un punto de paso por aquí, y esa línea se une con el origen. Bueno, algo así, qué horror. Bueno. Bueno. Tenemos que arreglar el eje Y, porque según este dibujo no pasa, ¿no? No pasa. Sí, no hay palta. Ya, algo así. A ver. Es V, B y A. En el siguiente gráfico, V es el vértice de la parábola y el lado recto
el lado recto AB es paralelo al eje X, ¿ya? O V es 4 raíz de 5, BVB es 3 raíz de 5. Hay una proporción. Hallar la ecuación de la parábola. Nada más. Según la cuadrícula de este dibujo, se podría concluir que la directriz es el eje X. Porque si es la cuadrícula del dibujo, hay 2 cuadrados para abajo y 2 para arriba, hasta el lado recto. Entonces se podría, no sé si sirva, pero espero que sí. La distancia del vértice a la directriz es parámetro y del vértice al foco que está aquí también es parámetro. ¿Ya? Eso podría ser. Ahora, ¿cómo demostramos que es cierto? Se supone que en toda parábola el lado recto es paralelo a la recta directriz. Por lo tanto, si estos dos P son iguales, entonces los dos también deberían ser iguales. Allá no son, ¿ves? Entonces no es directriz. Ojo, esto no es directriz. Porque para que sea, tendrían que ser iguales estos dos. Muy bien. Acá está el origen de coordenadas. Y la pregunta te pide ya, ¿verdad? La ecuación de la parábola. Ajá. Pide la ecuación de la parábola. Bueno, le ponemos h a x, k a y. Recuerda que acá es 2p, 2p. Recuerda que el lado recto mide 4p. Por si acaso. Entonces el vértice vale h, k. Claro, vamos a hacer una proporción, ¿no? Una proporción hay que hacer aquí. Ya que estos valores van a cambiar, ¿ya? Los valorcitos van a cambiar.